una inconformidad que sacó a la gente a la calle. Las directivas nos dicen, estos tienen que ser ustedes, no me tienen que usar piercings, no me tienen que usar cabello largo. Calentando pupitre. Aló, con Dorian. ¿Cómo está todo bien? Uy, ¿cómo están? ¿Están así? ¿O están así? ¿Así? ¿Así? Sí, asa. Asá, ok. Aquí con su asá, con su así, con su asá. Bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Dónde estamos? En la fría. ¿Cuál es la fría? Bogotá. Tabogo. ¿Dónde estamos? Ya no en Bogotá, por eso ya se sabe, pero No. Calentando pupitre. este es el segundo capítulo del podcast de la Andes, de Calentando Pupitre. El día de hoy tenemos un temita importante, pero no lo quiero decir yo. Lo dirán una palabra. Piscinas. Gin Days. Aires acondicionados. Se las dejo ahí. Se las dejo ahí. No, pero sí, no, pues sí, en serio, breve. Una piscina, Gin sí. Bueno, pero primero, lo primero, o sea, ¿quiénes somos? Ya, no sé. Artistas todos los viernes. Pues, Sí. Bueno, por ejemplo, no, sí. Yo me llamo Carolina González. Tengo 18 años. Soy de Santa Marta, Magdalena, orgullosamente. Vamos, mi ciudad. Yo me gradué del colegio hace no mucho y fui personero. Y soy de la Andes hace como por ahí 2 añitos. Muy lindos años aquí. Vale. Bueno, yo soy Camilo, soy de la Andes Nariño. Llevo poco menos de un año en la organización. También soy consejero municipal de juventudes por la lista más votada en mi municipio. Salí del colegio hace un año y vamos bien. Aquí estamos. bueno, yo soy Alejandro Ballesteros, soy de Cartagena, Bolívar. Estoy en 11, no sé cómo estos viejos que están acá. Candidato a la personería de mi colegio. Bueno, ¿y qué más? No, sí, eso es así. Yo creo que con esto estamos bien. Pero, o sea, eres de 11. Ajá. Y... ay, ¿qué con eso? ¿Sabes qué? ¿Qué pasa, Nancy? ¿Qué pasa, 11? ¿Qué haces? Personería. No. Gobierno encolado. Bueno, sí. De hecho, ese es el tema del día de hoy. Gobiernos escolares y todo lo que gira alrededor de eso. Y justamente vamos a hablar un poco de eso, por ejemplo, de este muchacho que, Pero lo dice así, ¿qué? personería. Acá, dones personeros. Fuerza Leona. Bueno. ¿Cómo te fue? Quiero, muchachos. Entonces no es solo grabar TikToks. También hay responsabilidades. No, No sí. piensa que... Pero yo le pregunto a ustedes, ¿qué experiencia tuvieron como personeros? Bueno, o sea, por ejemplo, sí es como una responsabilidad y bueno, hasta cierto punto llega a ser chévere, como más de todo el tema de campaña, que si los peladitas, que si con los amigos y no sé qué, pero no es como tanto, no solo eso, sino también lo que viene después. Y eso llega a ser un poco tedioso porque, 11 no es solo personería, también es otras cosas que hay que hacer, responsabilidades que toca asumir. Entonces, pues, ya es como muchas cosas al mismo tiempo puede ser. Por ejemplo, mi 11 empezó con tener que movilizar a todos mis compañeros porque nos querían meter a una coordinadora que no iba acorde con las necesidades de nuestra sede. Y eso nos Terrible. empezando a movilizar a los muchachos. Otro derecho. De hecho, o sea, justamente, como que todo este tema de los gobiernos escolares, eso no siempre existió. O sea, eso era como, no un privilegio, una lucha, justamente. De hecho, nació tal cual así, una inconformidad que sacó a la gente a la calle.
algo A los estudiantes. a los estudiantes, a la calle específicamente. Y bueno, o sea, y si queremos hablar de eso, podemos remontar hace ratico. O sea, por ejemplo, el doctor que tal vez. Todo sucedió séptima papeleta, 1990. ¿Qué más tienen ustedes? Que también hay que decir que a estos líderes que incentivaban el pensamiento crítico, la rebeldía en los estudiantes, no era como ahora que se volvieron personeros, porque eso no existían. Eso que pasaba. Llegaban en otros tiempos el ESMAD y les daba bala, los desaparecía el Estado, porque hay que decir que el hecho de que nosotros hoy digamos que queremos poner piscinas, que queremos hacer gym days, nace, o sea, esto diciéndolo de una manera cómica, pero estas figuras nacen a raíz de gente que tuvo que poner incluso su vida para que hoy podamos tener estos mecanismos. De hecho, sí. O sea, y por ejemplo, séptima papeleta, y de hecho la séptima papeleta, ese movimiento estudiantil, donde estuvo la secundaria, nace la Popular Constitución de 1991. Ya es como recriando esa constitución vieja del siglo XIX, o sea, tan vieja, y ya adaptándola un poco ya más al siglo y todo eso. Y ya después de eso vienen otras luchas, más luchas, y nace la Ley General de Educación, que es la Ley 115, que esa nace en el 94. Y ya unos mesecitos después vendrían haciendo lo que es la popular y famosa ANDES, Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria, que de hecho unos años atrás, como en los 60 para allá, justamente hubo una unión también de estudiantes secundaristas que se dieron justamente también estas luchas que se abordan en esta Ley General de Educación. Y ya como yéndonos un poco al temita, en esta Ley General de Educación, adivinen qué está. Adivinen. ¿Qué será? ¿Qué será? No sé. ¿Qué dice? No sé. Bueno, los populares gobiernos escolares. Bueno, o sea, los gobiernos escolares están en la Ley General de Educación. Están en la Ley General de Educación. Justamente, entonces, ¿pueden hablar un poquito de eso? ¿Qué son los gobiernos escolares? Según no solo la ley, sino también como de su vivencia en la práctica, porque una cosa es lo que está en ese papel. Pero, ¿qué pasa en el colegio? ¿Qué pasa? Sobre todo 30 años después de esa ley. O sea, y hay que hablar de las realidades, ¿sí? De nuestros territorios, ¿sí? Porque Hagámoslo de una forma que sea entretenida. O sea, pongámosles un ejemplo. ¿Se han visto la primera vez de Netflix? sí, Precisamente esa serie trata sobre ese tipo de movimientos. Tenemos al personaje de, ahí sí les fallo, no me acuerdo cómo se llama la chica. se llama Eva. Eva. Precisamente la figura de Eva es la encarnación de esta rebeldía estudiantil, porque ella llega a imponer en su escuela, y no imponer de mala manera, llega a ser una garante de los derechos y los deberes que tenían los estudiantes. Y lo pelea. Inclusive ella hace una alegoría, yo lo tomé así, de la constitución tan obsoleta que teníamos, porque ella llega de un colegio a otro y empieza a debatir como si fuera una experta del manual de convivencia de ese colegio, y cuando le preguntan cuándo te lo leíste, le dicen no me lo he leído, es que todos son iguales. Y precisamente eso pone en No, claro, y una de esas situaciones es que ella viene de un colegio de solamente mujeres a un colegio de solamente hombres, y es una de las pioneras a que haya educación mixta. Sí, es un referente. exactamente. Del cambio. Y así como Eva, en la vida real también existieron este tipo de referentes, que en Colombia los vemos evidenciados con el proceso de la séptima papeleta, que son los mismos estudiantes quienes dicen no, esa vaina ya no nos sirve a nosotros, eso ya está obsoleto, ¿cómo vamos a trabajar con algo que se hizo hace 100 años? Eso ya hemos cambiado de todas las maneras, ya está muerto. Inclusive aquí nace el movimiento de los universitarios y de los secundaristas de movilizarse, de organizarse para decirle al Estado colombiano, esto no es así, esto tiene que cambiar. Y da como resultado la Constitución del 91.
Justamente, de hecho sí. Y bueno, y arranca. Bueno, y exactamente, como estamos hablando, los gobiernos estudiantiles, donde esas mismas luchas, esas mismas gestas de los estudiantes dieron nombre a estas organizaciones, nacieron estas organizaciones, y donde se trabaja bastante con los estudiantes, los personeros, los representantes de curso y grado, el consejo de padres, consejo directivo, el consejo académico, rectoría. No, sí, pero, o sea, estamos yendo, hablando, pero ¿qué es eso? Entonces, ¿qué es? ¿Qué, o sea, como, qué instancia, qué, o sea, sí, o sea, qué? Habla. Empecemos en orden. Primero tenemos dos formas de estos seres, que son los consejos, comités, asociaciones, comitivas, que se componen de varias personas. Y las figuras unitarias, que son elegidas por voto popular. Esto para que los estudiantes salgan con una noción de cómo funciona la política en su país, de cómo van a elegir el día de mañana Congreso, de cómo van a elegir alcaldías, de cómo van a elegir presidencia, porque precisamente aquí nacen estas figuras del personero, de los voceros, del contralor, que es el que tiene que garantizar que las finanzas del colegio vayan en orden, importantísimo, que en algunas ocasiones no se le da la relevancia necesaria. También, ¿qué pasa con los personeros? Se dice que incluso los mismos candidatos cometen ese fallo, que dicen, no, nosotros vamos a hacer su voz. Y si bien tienen que cumplir con eso, no es su deber ser, porque para esto existe un órgano llamado Consejo Estudiantil. Que aquí sí hay que hacer una aclaración, y es que el Consejo Estudiantil no es legalmente necesario. Pero sí es necesario que nosotros como estudiantes formemos los consejos, hagamos parte de ellos. Y si en nuestro colegio no existen, hombre, organicémonos, hagamos cuesta. No, sí, y de hecho es como, también forma parte de todas esas luchas, porque antes de justamente la ley era ilegal. O sea, un estudiante podía estar preso o podía ser silenciado justamente por conformar consejos estudiantiles. Entonces también es como producto de todas esas luchas, de todos esos movimientos. Bueno, ¿quiénes forman parte del consejo directivo? ¿Qué hace el consejo directivo? El consejo directivo es uno de los órganos más importantes dentro de una institución. Porque en el consejo directivo es donde se deciden las normas que deben de seguir los estudiantes dentro de la institución. Gravísimo error. Por lo general lo vemos en manuales de convivencia. Llegan las directivas y nos dicen, estos tienen que ser ustedes. No me tienen que usar piercings, no me tienen que usar cabello largo. Y nosotros decimos eso. La lucha eterna de los estudiantes. Con el piercing y con el pelo no se estudia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como tarea? ¿Qué es lo que el personero, los representantes tienen como tarea? Hombre, si yo también hago parte de este colegio, usted no me puede imponer qué es lo que yo debo hacer. Para que usted y yo estemos bien, tenemos que sentarnos con todos los que estamos aquí en este colegio y decidir qué es lo sano. Tenemos que hacer un pacto, es la palabra. Tenemos que hacer un pacto de convivencia en el que todos nos veamos plenamente garantizados nuestros derechos y nuestros deberes, que también es importante no olvidar. O sea, tú, Bueno, y como futuro. claro, bueno, estamos hablando del consejo directivo y es algo bastante complicado porque, o sea, uno tiene que dialogar con los profesores sobre qué quiere que se implemente la institución, y algo que nos pone, bueno, tú estás aquí, yo estoy aquí, o tú estás acá, yo estoy aquí, tú estás acá. O sea, son cosas que a veces a los estudiantes le bajan la moral, y donde ahí se pierde ese consejo estudiantil, se desmotivan, ¿sí? Y ahí es donde vienen los dirigentes estudiantiles, ¿sí? A movilizar a los estudiantes. No han hecho justamente organizarlos, porque, liderar es una cosa, pero ¿qué camino vamos a seguir? ¿Cuál es la ruta? ¿A dónde queremos llegar? ¿Con base a qué problema tenemos? Bueno, este es el problema, este es el inconveniente. Vamos a ir alrededor de eso y cómo lo vamos a solucionar.
todos juntos, como comunidad, como lo que son. O sea, todo, porque al final de cuentas, lo que involucra a uno probablemente involucra a todo el mundo. Entonces, eso sí como importante. ¿Y quiénes, o sea, hablamos de consejos estudiantiles, pero ¿quiénes conforman el consejo estudiantil? Bueno, quienes conforman el consejo estudiantil son los representantes de cada curso y de cada grado, sí, donde ellos van no solamente a apoyar al personero, sino a proponer, sí, y a hacer veeduría. Así como lo hace un contralor, sí, que esa financiación hacia los estudiantes vaya bien direccionada, que el dinero no se pierda, sí. Exactamente. No, sí, de hecho, a mí me hace gracia porque cuando en mi colegio, bueno, uno lo posesiona, chévere. Después, como que una maestra se dedica a organizar el consejo estudiantil. A mí me dio mucha, que como, ¿qué? Porque a nosotros nos invitaron. La personería de mi colegio en Dupla, bueno, nos invitaron a mi compañera, a mí, y que nos dicen, no, ustedes no forman parte del consejo estudiantil. Si las invitamos, solamente como porque sí, como porque las seleccionaron las otras niñas y eso, pero ustedes no forman parte de esto, ustedes tienen que hacer otra cosa completamente diferente. Y pues como ya en ese momento había entrado la clase y yo me empecé como ese proceso de formación, yo quedé como, porque yo no puedo formar parte de esto, sí. Aquí justamente estoy diciendo que yo formo parte de esto. Entonces eso es como una cosa muy rara que a veces, organizan todo esto de diferente manera, pero uno queda como en shock porque va como completamente desligado a lo que dice lo demás arriba. Entonces, Claro, o sea, esa es la triste realidad que uno vive en los territorios. Sí, venga, ustedes nos acaban de poner sobre la mesa un debate bastante interesante. Y es sobre qué pasa cuando ya se escoge esta figura del personero, esta figura del contralor, estos voceros estudiantiles. Y es que, ¿ustedes qué piensan? Que la tarea de los estudiantes, de los demás compañeros de la institución, termina luego de hacer campaña y luego de que ellos marcan, bien sea en un tarjetón o bien sea en un computador su voto, y ahí muere. o sea, siempre pasa que pues como que ya una vez uno vota, dice, no, ya que ya hice lo que tenía que hacer y todo lo democrático se terminó el día que yo voté y el día que me dijeron quién ganó. O sea, se piensa que ahí acaba toda la democracia. Y no, toda la democracia es un proceso, es todo el año y se basa en justamente formar, y sí pasa como un proceso de pasividad, pero yo diría que también va ligado como a esa falta de esa desmotivación que le da a uno como después que vota, porque no, pues este no va a hacer nada. O sea, ya voté, no va a hacer nada, o sea, ¿yo para qué? Entonces como que da esa desmotivación. Ya toca es como impulsar esos procesos, hacer cosas para que la gente crea en uno y darse cuenta de que no son sujetos pasivos. A fin de cuentas, es justamente la persona que votó la que vive propiamente las decisiones de la persona a la que eligió. Entonces, no es como que se cree que después de votar vas a ser sujeto pasivo, pero yo creo que es más impulsar esa formación y todo para entender que no es pasivo, sino es constante. Dari, esa figura de personería, esa figura de contralor, esa figura de ser dirigente estudiantil, yo creo que más allá de movilizar es decirle a los estudiantes, hey, hay que organizarnos, hey, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque si no lo hacemos nos jodemos, ya. Y estamos en una democracia donde ustedes me eligieron a mí, sí, donde ustedes tienen que participar como un deber y como un derecho que uno tiene como estudiante, y entonces es poner eso sobre la mesa y decirle, hey, pelado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué propones tú? Sí. No, yo sí, sobre todo porque toca en equipo, porque, no, imagínate, 1 o 2 personas contra más de 1,000, hasta 2,000, 3,000, porque el colegio tiene montones y miles de estudiantes y es una sola persona, no. Entonces tampoco es solo el consejo el consejo, bueno, una parte de estudiantes, no sé, digamos, 50 personas contra más de 1,000,
tampoco, o sea, sigue siendo como un proceso activo de todos trabajando por ese común. Entonces sí, como que también integrarse y todo eso, ¿no? Y pues enseñar a la gente que se puede integrar, porque a veces como, no, yo no sabía que yo podía hacer esto, que yo está dentro de mis derechos y deberes también hacer esto, entonces también es como... Bueno, y ahora sí. tocamos ese punto y el manual de convivencia. Sí. Sí, o sea, esa es como la hoja de ruta, sí, de la democracia escolar, de qué puedes hacer y cómo hacerlo. No, sí. De hecho, sí, bueno, en mi colegio se estaba impulsando la reforma del manual de convivencia y se trabajaba con todos y todas y era muy chévere, era un buen proceso, eran talleres con coordinadora y todo eso. Entonces, la idea era cambiar todo eso punitivo, esos castigos de uno que hacía a algo restaurativo. No es como, bueno, yo llegué con el pelo pintado, el mechoncito atado, con mi piercing acá, así, Como también en haz lo que quieras. Te das del colegio una semana, 3 días. No, o sea, que yo con el piercing me lo escondo, no. Sino enseñar alrededor de eso, que involucra todo eso. No sé qué involucra el pelo pintado, no sé qué involucra el pelo pintado, pero ¿qué es eso? ¿Qué involucra el piercing? Entonces, como todo eso, integrar los padres de familia, estaba en el proceso de integrar el barrio que está alrededor del colegio, los profesores que querían, porque al final el manual tenía como 12 años. O sea, yo creo que ya entró al colegio y ya estaba ese manual. O sea, ya eran 11 y seguía lo mismo. Entonces, como eso. También, justamente, de esos restaurativos que vendrían siendo pactos de convivencia, esos acuerdos de convivencia que justamente buscamos. Que aquí Carito vuelve a poner un tema muy importante, y es que se tiene ese pensamiento colectivo de que un colegio siempre funciona solo puertas para adentro, y que esa es la comunidad educativa, cuando eso es erróneo. La comunidad educativa se compone principalmente de los estudiantes, de la planta docente, de las directivas administrativas, de la persona que hace el aseo, del vigilante, del conserje, del barrio, porque el colegio, pongamos este ejemplo, si el colegio queda en un barrio que lastimosamente se ve marginado en la situación de las drogas, hombre, el colegio no puede ser tan descarado de decir, no, pues si ya ha salido del colegio, no hay problema. Hombre, si en el entorno hay un panorama que pueda afectar la convivencia dentro de, es deber del colegio también atacar estos puntos, porque la comunidad educativa se la forma desde... La comunidad educativa somos todos. Tal cual, y es deber también hacer proyectos y proponer esos proyectos sociales que impulsen justamente, que uno el estudiantado no caiga como en esos temas, no solo de drogas, sino pasan muchísimas cosas en el entorno. Hay entornos, claro, más severos que otros, pero siempre hay algo, siempre, y hay que hacer esos proyectos. Y bueno, hay una figura, de hecho 2, de las cuales no hemos hablado tanto, pero son importantes. El contralor y los voceros. El vocero, voz. Damos voz. Dan voz. El vocero, no, va pasando tal cosa. Es deber también del vocero, llevar ya sea al personero, a consejo, etcétera. Y el contralor, muy importante. ¿Qué hace el contralor? El contralor tiene esa función de poder velar por los recursos de la institución. O sea, que si tú dijiste y le comentaste a los profesores, al consejo directivo, al consejo académico, vamos a hacer una cancha, o sea, los recursos no se pueden irse para otro lugar, sí, se tienen que irse a hacer la cancha, a remodelar los abanicos en las instituciones, ¿sí? Y son cosas donde el contralor tiene esa función y donde se ve bastante afectado, sí, porque lo regañan mucho o porque le dicen, no, tú no tienes que hacer esto, esta no es tu función. O sea, pero tienen que estar pendientes a los recursos de tu institución, cómo se manejan, para dónde van, ¿sí? Qué plan propuso el consejo estudiantil o el personero, y si se colocó en el plan de presupuesto, ¿sí?
que ese dinero llegue a esos proyectos que proponen los estudiantes. Que aquí, para dar un poquito más de claridad en este tema, que también es muy importante, es que los colegios siempre se rigen bajo el Plan Operativo Anual de Inversión. ¿Qué es esto? Básicamente los colegios tienen que preparar un presupuesto y bueno, en este presupuesto pongamos el caso de que llega el rector de la institución X y dice, bueno, yo le voy a pedir a la Secretaría de Educación de que necesito un presupuesto para restaurante escolar, para la creación de una cancha y ya, o sea, yo creo que no necesitamos nada más. Pero ¿qué pasa? Que a la institución se le viene un gasto no contemplado de que necesitan ahora implementos para practicar deportes. El rector no puede llegar y decir, bueno, de la plata para construir la cancha, saquemos para comprar los balones. Porque se va a la cárcel. Sencillamente Claro, eso ya no se puede hacer. Él tiene que reportar únicamente los gastos que él establece en este programa. Y que eso también da pie a que en las propuestas de Contraloría, de Personería, puedan cometerse fallos de que, bueno, propongo crear una cancha en mi colegio, pero después, ay, no, es que ese rector tan amarrado no quiere soltar la plata para hacer esto, y no es que no quiera, sino que en algunas cosas también no pueden porque si lo hace se va a la cárcel. por desviar recursos. Ajá, precisamente. De hecho, sí, o sea, entonces también como que toca aterrizar a la realidad de que a veces no todo se puede, no, que la piscinita, no, a veces no se va a poder si no se viene gestionando desde antes. Claro. Entonces, como también estar como al pendiente de eso y, y al final de cuentas termina siendo como bastante importante. Pero, Carito, hagamos una cosa. Tomemos una máquina del tiempo para estar parejos con el compañero. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros para llegar a la personería? ¿Qué propusimos? ¿Qué hicimos nosotros? Claro. Exactamente, esa duda me venía encaminando. Ajá. O sea, ¿cómo convencieron a sus compañeros? Sí. Bueno, por mi parte, bueno, fue como todo un proceso. Uno, yo no me quería lanzar y que terminé haciéndolo. Bueno, con mi dupla, fue como un trabajo en equipo. Tampoco teníamos como tanto presupuesto, no dedicamos como mucho, a diferencia de tal vez nuestras otras compañeras que digamos que tenían un poquito más. Entonces resulta que, empezamos como, la socialización de las propuestas, chévere. Ya ahí en adelante, hicimos unos stickers, repartiendo stickers. Estamos nosotras recortando stickers. Hicimos como unos cartelitos así, los pegábamos en diferentes zonas, dábamos visibilidad. Y muchas de nuestras compañeras dicen que ganamos en el debate. Uh-huh. Y en el debate nosotras intentamos aterrizarnos mucho a la realidad. Por ejemplo, hablamos de las cosas que sí tal vez podíamos hacer y que tal vez podían medio generar cambios. Y como, de hecho ya no me acuerdo como mucho así, la verdad. Pero recuerdo que había preguntas como qué cambios sociales generaríamos como personeras y yo qué, pero ya estaba en la Andes y hablamos de diferentes cosas. Para ese momento, digamos que temas ambientales, que es un tema que se tocaba mucho en el colegio, un tema también como, no tanto religioso, pero pues también se abordaba, y como la idea de a poquito, como charlas, cosas así, cosas que tal vez sí podíamos hacer de nuestro rol, sí, pero como te digo, no había mucho presupuesto y a veces pasaba que nosotras creíamos que íbamos a perder porque, o sea, son 3 pisos. El pendón de nuestra compañera fue del 3er piso hasta el primero. Entonces decíamos, hombre, pero no, o sea, si quién no. O sea, y lo que yo pienso de ese pendón fue la plata que se gastó. Y para rematar que perdió. Viene a ser como el meme. A ustedes les dan presupuesto. Yo hacía campaña con el PAE. Cuando los estudiantes iban a recoger el PAE, ahí me tocaba lanzar las propuestas y incluso me acuerdo que con mis compañeros lo que hacíamos era coger una hoja, cortarle con el marcador del color de la campaña que era verde y empezar a hacer bota 02. Pero así bien recursivos, todo bien artesanal. Pero no, o sea, también es bonito recordar eso porque yo mi personalidad también la gané en el debate. Yo no hice campaña, no hicimos campaña sino hasta el último día, porque en mi colegio se acostumbra a hacer hoy el debate, mañana las elecciones.
para que la gente tenga frescas las ideas que propusieron en el debate. ¿Y qué pasó? Pasó algo que fue lo que a mí me hizo ganar, y es que todos los candidatos tenían la particularidad de que en la mesa estaba el celular y decían esto cuando les preguntaban. Entonces, ¿yo qué hice? ChatGPT. En la mesa, así, yo guardé mi celular, que también lo tenía en la mesa, no haciendo lo mismo, pero lo tenía en la mesa. Llegué y me quedé callado, y cuando fue mi momento les dije, ¿a ustedes les parece correcto que en un debate donde tenemos que fortalecer el pensamiento crítico tengan en su escritorio un celular y preguntarle a ChatGPT? Se imaginarán en el auditorio el... Fuerte. Sí, o sea, y eso fue... Ningún candidato me supo argumentar ni defender eso, y eso me llevó a ganar. Porque fue plantearme a mí como la mejor opción, no solo con decir, yo les voy a proponer esto, sino con los hechos. Decirles, miren, yo tengo la preparación suficiente para poder velar por ustedes, para ser un garante que no les venga a improvisar. Y eso es una parte muy importante. Y aquí hay que resaltar el papel que juega la Andes a nivel nacional en la conformación de ese tipo de gobiernos escolares. Porque hay que hacer énfasis en que la Andes no forma líderes para que su fin sea ser personeros, su fin sea ser voceros, sino que esto viene a ser una secuela de pertenecer a ese tipo de procesos. Porque la Andes lo que forma, ya lo dijimos, es dirigentes estudiantiles. Gente que se preocupe por la realidad de sus colegios, de la educación en su país y en su territorio. Entonces, aquí, a mí me llegó un chisme, no sé si sea verdad, sea cierto, que la Andes tiene 200, 300... Hombre, repete, más de 500. Por ahí, más o menos. Y de hecho, hay uno de esas personas está aquí presente. O sea, mucho honor, mucho orgullo. Uno de esos candidatos de la Andes está aquí presente, que es Alejo. Y de hecho, no solo son personeros los que forman parte como de la Andes, no. Acá hay vocería desde chiquito, de vocero, contralor, todo se le tiene. Se le tiene. Equipo de casos preparado con cumis. Aquí somos el Chigüiro Parche. Un poco así. No, pero sí, entonces como que también queda eso de los dirigentes de la Andes. Claro, y invitarlos a los que deseen, a los que están viendo este podcast, y es a que se sumen, sí, los que se quieran lanzar a Consejo Estudiantil, y que aquí los tomamos con los brazos abiertos, ¿sí? Los amamos mucho a todos ustedes. Y el que quiera integrarse, ser agremiado a la Andes, escríbanos a las redes. Ajá, en @andes.colombia. Y si quieren conocer un poco más también del proceso, que no es por nada, no es por presumir, no es por ser parte de esto, pero es muy chévere. Véanse el primer capítulo de este podcast, que es la Andes y toda su historia. Se van a entender, literalmente está masticadito todo lo que tienen que saber de la Andes. Y después pasan a ver nuestra página, medio revisan ahí y escriben. Mira, soy de acá y me gustó esta cosa, no esta vaina. Yo quiero hacer esto y yo quiero ser un dirigente estudiantil. Bueno, y muchachos, ya para terminar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la página, a las redes de la Andes. Les sugiero que vayan al Instagram, Andes Colombia, y escriban. Primero, hagamos las cosas por orden. Busquen Andes y su territorio. Si no les aparece, busquen Andes Colombia y escriban, manden su mensaje. Quiero ser un dirigente de la Andes. Si está en la Andes, en mi caso, la Andes Nariño, escriban en la página de la Andes Nariño, y nosotros personalmente les vamos a orientar en este proceso para que ustedes también hagan parte de la Andes. Porque nosotros no somos sectarios, de que nos reunimos solo 10 en una sala oscura con todas. Nosotros somos una organización que, ya lo dijo Carito, no es por presumir, pero somos la más antigua. Claro, y sí, y también somos la más consolidada. Si en su territorio no hay Andes, escríbanos que allá la activamos. Se ¿sí? forma. Exactamente. Se forma. Así es, como debe ser. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Comenten en el video qué les gustó, qué dudas tienen y qué esperan ya para próximos capítulos. Claro. A ver, si se quedaron hasta el final, comenten solo Andes en esta monda. Ya saben. Muchas gracias. Adiósito. Bye.
Besos.